De regreso a su programa Criterios. Hoy estamos con Juan Carlos Tanús. Él es miembro o presidente de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. Bienvenido, Carlos. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a usted, Germán. Complacido. Mira, Juan Carlos, bueno, lo que está y para ti, pues, importante, lo que es en este momento la paz en Colombia. ¿Cuál es tu criterio con relación a los acontecimientos que ha habido en este momento? Bueno, es el referente más importante del último siglo en Colombia en materia de paz. Es la primera vez que se logra sentar a los autores del conflicto más extenso de este continente, pero además 52 años. 52 años de confrontación armada que ha conllevado a un desarrollo de un conflicto de orden social y político. Social porque es impensable que se pasara a un conflicto de orden militar si las gallinitas y la tierrita, después del asesinato de Gaitán, no hubiesen tocado a los fundadores de la FARC, a Marulanda y a ese grupo de campesinos que fundamentalmente les tocó armarse para defender lo poco que tenían. Y hoy que se esté refrendando la paz y que un día como hoy los colombianos y las colombianas estemos votando para darle el aval a esos 5 puntos que se desarrollaron en La Habana, es la noticia más relevante del siglo pasado, de este siglo, y creo que de la sociedad venidera, por una sencilla razón. Después de 52 años de conflicto, hemos trabajado durante 4 años, gobierno y FARC y sociedad civil, para que haya el mínimo de acuerdo en esos 297 folios establecidos. ¿Cuántas víctimas se estima, Juan Carlos, que hubo durante todo este periodo de 52 años de guerra en Colombia? Bueno, el Centro de Memoria Histórica toma como referencia el año 58 y lo lleva hasta el año 2012 y ya habla de 230.000 muertos en Colombia. Algunos historiadores... Producto de la guerra. De la confrontación de orden militar. Algunos historiadores van mucho más allá y se atreven a llevarlo desde 1948 a un poco más de 500.000 muertos. Algunos investigadores e historiadores hablan del desarrollo del conflicto desde antes de la presencia de los españoles en este territorio, y algunos se atreven a señalar el inicio de las guerras civiles a partir de 1821, que es justamente cuando hay todo el desarrollo frente al tema de los españoles. Esto da una caracterización frente al tema de cifras, dependiendo de qué flujo en la historia quiera determinar, usted le puede poner las coordenadas, porque además, si el Centro de Memoria Histórica lo lleva hasta el año 2012, entre el 13 y lo que ha ocurrido desde el año 2016, se han producido víctimas también asociadas al conflicto, porque el conflicto no es solamente entre el desarrollo de una guerrilla que está armada y se enfrenta a un ejército también armado. ¿Cuántos hombres se estima que tienen las FARC, pues, o los que están en armas en Colombia, en este caso después de la FARC? Bueno, digamos lo que se puede recoger, la lectura que se puede hacer, es que puede estar entre 8.000 y 15.000 hombres en relación hombre-arma. No se sabe o no sabríamos hoy si esa relación pudiese contemplarse a milicianos que no siempre tienen vestidos o uniformes, sino siempre tienen armamento de guerra, pueden tener otro tipo de armamento. Pero entre 8.000 y 15.000 es una cifra considerable que además, si fueran 8.000 serían muchísimos, y si fueran 15.000 mucho más aún. Para eso que está ocurriendo en Colombia y que se está refrendando hoy, significa justamente la posibilidad de bajarle el volumen al ruido que produce la guerra. Claro, Juan Carlos, pero en estos tiempos modernos, ¿es viable una guerrilla en el mundo? O sea, con toda la tecnología que existe ahí, y sí, ocultarse en la selva, ya eso no le ofrece seguridad a las personas que están combatiendo, ¿no? Yo creo que las condiciones han ido cambiando y la guerra de guerrilla hoy no va a producir el objetivo para el cual se fundaron, que era ser gobierno y ser poder. Creo que esta sociedad, creo que el escenario de la nueva sociedad colombiana no resiste la toma del poder como pudo ocurrir en otros momentos, otros escenarios. O sea, a diferencia de lo que fue la Revolución Cubana, sí, claro, que fue una fue guerrilla que tomó el poder, pero en digamos, este caso... eran otros momentos, o sea, vivían otras condiciones, veníamos lógicamente del fragor de la Revolución Rusa del 17, aunque la Revolución Rusa del 17 fortaleció el desarrollo de la FARC y la Revolución Cubana fortaleció
el Ejército de Liberación Nacional. Con ello queremos decir que hoy es imposible que una guerrilla en Colombia llegue a ser gobierno por la vía militar y se sostenga en el poder, pero también reconocemos que hoy es imposible que el ejército, que el Estado, el ejército colombiano, logre derrotar a esas guerrillas por muy acorraladas que lo hubiesen tenido o que las tengan, ¿no? Es decir, es inviable una solución militar a la situación del conflicto colombiano. Por eso, la mejor decisión, así como se avaló hace 52 años la toma de las armas por parte de la FARC y se avaló el sometimiento del ejército colombiano a la guerrilla por parte de las armas, hoy avalamos la voluntad de paz de la FARC y la voluntad de paz del gobierno y el soporte y la berraquera con la que el pueblo colombiano le ha tocado asumir y encarar ese conflicto, incluso quien finalmente pone los muertos es el pueblo colombiano, porque las bajas de combatientes en las cifras del Centro de Memoria Histórica de Colombia son menos del 20% de los muertos que ellos señalan. Es decir, de una cifra de 230.000, solo el 20% son combatientes y el resto son civiles. ¿Qué significa? Significa que están muriendo en la guerra colombiana muchos más civiles que actores armados. Y eso es flagrante violación al derecho internacional. No hay la necesidad de vincular civiles al conflicto. Eso ha ocurrido y ocurre en escenarios como el colombiano, donde se desarrolla una guerra que incluso en tiempo debieron ponerle. Quiere decir que la FARC no tenía otra alternativa sino ir a la paz, o sea, perder la guerra y conquistar la paz. Pudieron haber nacido, crecido, desarrollarse y morir en las guerrillas, pero si el escenario es el escenario político y hoy la sociedad, hoy internacionalmente no hay cabida para sostener eso, la opción que queda justamente es desmovilizarse, llegar a unos acuerdos con el gobierno y establecer mecanismos como el de la participación política. Pudieron tener la opción o tendrían la opción hoy de continuar, pero no podrían conseguir objetivos. Además, creo que ya es inviable el levantamiento armado. Esta sociedad, la América Latina, este sur del continente, no soporta la continuidad de guerra. Quiere decir entonces que no hay posibilidad en América Latina, por lo menos, de insurgencia del tipo de la FARC en este caso, ¿no? Pero quedan vigentes en Colombia el FLN y grupos que no se quisieron adherir al pacto de la paz. Queda el Ejército de Liberación Nacional y queda el Ejército Popular de Liberación. Del ELN es una guerrilla, como lo señalábamos, que al fragor de la Revolución Cubana se fortaleció, nació, creció y se ha fortalecido en Colombia, que también tiene algunos acercamientos. En estos días le escuchábamos al señor presidente, compañero Nicolás Maduro, decir, bueno, que es posible que dieran algunas buenas noticias, porque sabemos que Venezuela y Ecuador juegan un papel importante en estos acercamientos. Y la guerrilla del EPL, que no ha sido tomada en cuenta, tenida en cuenta en esta coyuntura, justamente va a tener que sumarse, porque si la sociedad colombiana quiere de una vez por todas llegar a un principio de acuerdo con las insurrecciones, las guerrilleras, los movimientos guerrilleros insurreccionales colombianos, creo que es el momento de acordar el silencio de los fusiles con todos los grupos guerrilleros. Juan Carlos, tenemos una sección que es ¿qué nos dice la gente desde la calle? Vamos a escucharlo y nos lo respondes en el próximo segmento. Estamos acá en el Paseo Sabana Grande de Caracas, Venezuela, donde hoy, 2 de octubre, se va a transformar o a definir un episodio muy importante en el vecino país como es Colombia. ¿Cuál es la consecuencia o beneficio de que los ciudadanos y ciudadanos digan sí en este referendo o consecuencia y beneficio de decir no en este referendo? ¿Se podrá alcanzar la paz entre el gobierno y la guerrilla? Eso es todo.